Voy a hacer un pequeño resumen como introducción al tema que vamos a tener esa noche, más que todo viendo o recordando lo que vimos y aprendimos este mes de septiembre. Realmente los temas han sido, como todos los temas que nosotros recibimos y aprendemos a través de fundamento bíblico, son especiales y el Señor los ha puesto para que nosotros podamos aprender de su palabra y poderla poner en práctica. Pero este mes ha sido un mes en el cual ha llevado el Señor en estos temas, llevándonos a entender nuestra posición, lo que es la salvación, qué es lo que debemos nosotros de hacer. Amén. El primer tema que tuvimos fue la diferencia entre la posición y la conducta del creyente, que nos enseñó que la posición es lo que nosotros somos en Cristo por la gracia de Él, ¿verdad? Justificados, somos hijos de Dios y somos aceptos en Él. Y la conducta que habla sobre la forma en que nosotros vivimos cada día en obediencia a esa nueva posición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que es vivir en santidad, en obediencia y con un testimonio que agrade al Señor. Luego vimos también lo que es la diferencia entre la salvación y lo que es el galardón. La salvación, pues sabemos, creemos, según la palabra, que es un don gratuito de Dios para nosotros por medio de la fe en Cristo. Y esto no depende de obras, no depende de nosotros, sino que simplemente es un regalo, una dádiva dada de Dios a nosotros por medio de la fe que nosotros tenemos en Él. Y el galardón, que es la recompensa que Dios nos dará a los creyentes fieles según nuestras obras cuando estemos ya en su presencia. Y en la semana pasada que nosotros aprendimos sobre la diferencia entre ser aceptos y también ser agradables. Y esta parte de aceptos tiene mucho que ver con nuestra posición, que el primer tema que vimos este mes, que es que todo creyente ya es aceptado o es acepto en el Padre por medio de Cristo a través de su gracia. Y que somos en la parte que de agradables es que se refiere a que nosotros debemos de vivir de tal manera que nuestras acciones, palabras y vida sean del agrado de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vimos este mes. Y vamos a terminar este mes viendo este tema que es la diferencia entre ser poseedor y solo ser profesante. Y para esto vamos a ver dos citas bíblicas que son realmente la base del tema de esta noche. Y quiero que pongamos mucha atención y vayamos a estas citas para que nosotros podamos irlas desglosando y vamos a verlas cada una de ellas dentro del tema y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ser poseedores o solamente ser profesantes. Así que vayamos, por favor, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en esta carta? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis o llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a entrar más, o después vamos a entrar a detalle a estos versículos, pero quiero que empecemos a ver lo que habla primeramente esta carta, que nos habla que seamos participantes de la naturaleza divina. Luego, por favor, vayan conmigo también a la carta de Romanos, a los Romanos, capítulo 8, versículo 8 al 9. Estos dos versículos van acorde a lo que son ser poseedor y ser solamente profesante. Amén. Romanos 8, 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Esos dos versículos o estas dos porciones de la palabra nos van a servir de base para que hoy podamos entender y aprender juntos qué es ser poseedor y qué es ser un profesante. Y que este tema realmente nos lleve a que nosotros analicemos y nos examinemos
en cuál de los dos estamos. En los otros temas hemos visto esas diferencias, pero las cuales van una tomada de la otra. Este tema es o somos una cosa o somos otra. Y vamos a ver cuáles son esas diferencias y qué significa cada una de ellas. En el mundo cristiano antiguo y en el actual, hay una realidad que a veces nosotros enfrentamos evitar y o evitamos enfrentar más que todo, ¿verdad? El que no todo lo que es o el que se llame cristiano lo es realmente. Es posible que nosotros podamos tener incluso un lenguaje, tengamos costumbres y hasta las actividades de un creyente, pero parecer o nosotros en este caso podemos carecer de la verdadera vida de Dios en el corazón. Eh, la Biblia nos enseña que todo esto es algo nuevo, o perdón, que no es nada nuevo esto que nosotros estamos aprendiendo. Desde los tiempos de Jesús existían personas que se acercaban a él y lo seguían e incluso le llamaban Señor, pero no habían experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, este tema lo que nos va a enseñar, o lo que vamos a estudiar hoy, es qué es la diferencia entre ser un poseedor y solo ser un profesante. Y eso es de vital importancia porque esto toca nuestro corazón o toca el corazón incluso mismo de la fe cristiana. Aquí no estamos nosotros hablando de doctrinas ahorita secundarias o de diferencias denominacionales, sino que vamos a aprender sobre la realidad de lo que es la salvación. Ya aprendimos sobre lo que es la salvación y su diferencia con los galardones, pero hoy vamos a ver un poco más allá y nos vamos a adentrar sobre esta salvación que Dios nos da. Por ejemplo, el peligro de ser solamente profesantes es que no podemos vivir toda la vida creyendo que somos salvos y que al final descubramos, al final de nuestra historia, descubramos que nunca fuimos verdaderamente salvos. Y ese es el problema que podemos ver hoy en día, que es o solo somos profesantes o somos poseedores. En esos pasajes que leímos de Segunda de Pedro 1:4 y Romanos 8:8 y 9, vemos tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo presentando dos verdades claves, pero que son básicas en la fe cristiana. Estos dos versículos hablan de cosas básicas para nosotros, son claves, pero muchas veces nosotros, los cristianos, no los tomamos como básicos para nuestra vida de fe. Solamente lo tomamos como una verdad clave, pero no que son básicas para nosotros. Pedro nos dice que los verdaderos creyentes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo leímos en 2 de Pedro 1:4. Y esto habla de una transformación interna radical. No es solamente decirlo, sino que es una transformación que debe haber en nosotros. Y también Pablo afirma que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es radical, pero es verdad lo que la palabra habla. Eso lo dice en Romanos 8:9. Entonces esto nos deja claro a nosotros que no hay término medio, hermanos. O pertenecemos a Cristo y su Espíritu que muere en nosotros, o no somos nada. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Aunque, como dije al principio, podamos tener una vida que aparente ser religiosa, una vida que incluso podamos estar sirviendo o podamos hablar muy bien de Cristo, incluso ir y evangelizar, pero no somos parte de Él porque no está en nosotros, aunque hagamos muchas de esas cosas. Entonces, hoy vamos a desglosar cuidadosamente qué significa ser ese profesante y qué significa ser también ese poseedor. ¿Cómo los vamos a identificar hoy? Lo que la Biblia nos enseña también sobre estas manifestaciones y los resultados de cada una de estas condiciones, tanto ser un profesante como ser un poseedor. Entonces, ahora sí entremos ya a detalle. ¿Qué es ser profesante? Ok, un profesante es una persona que declara públicamente creer en Cristo, pero cuya fe o cuyo testimonio, cuya forma de vivir se queda solamente en la superficie. O sea, puede declarar que cree en Cristo, pero su vida no lo demuestra. Entonces, su relación con Dios es nominal, o sea, es decir, solo de nombre. ¿Sí? Son cristianos únicamente de nombre. Y la palabra profesar significa afirmar o declarar algo,
pero no necesariamente se vive. Entonces, solamente es como poder, como ejemplo, nos gusta X equipo de fútbol y pues somos muy fans de ese equipo, pero nosotros no jugamos en ese equipo. Es más, muchas veces ni sabemos jugar fútbol, pero nos decimos llamar parte de ese equipo o de los hinchas o de la porra o lo que sea de ese equipo X. Esto es más o menos lo que podríamos decir que es un profesante, porque afirma algo, declara algo, pero no necesariamente lo vive. La Biblia está llena de advertencias en contra de este autoengaño espiritual, porque al final el ser un profesante es autoengañarse espiritualmente. O sea, vivimos engañados nosotros mismos, pero realmente Dios sabe quiénes nosotros somos. Jesús dijo en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, que muchos le dirán ese día, Señor, Señor, y enumerarán sus obras, empezarán, yo hice, y pueden enumerar muchas cosas, obras religiosas, pero Jesús mismo les va a contestar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imaginémonos ese momento, qué triste va a ser el que nosotros fuésemos esa persona que habíamos hecho muchas cosas, pero al final no éramos de él y nos hará a un lado. Entonces, por eso es importante este tema en que nosotros al final vamos a analizar realmente cuál es nuestra posición o en qué lugar estamos, si somos uno o somos el otro. Esto nos muestra que es posible incluso practicar actos religiosos y aún así no pertenecer a Cristo. Miren, hermanos, muchas iglesias están llenas solamente de profesantes y sirven y son buenos servidores y están cada domingo o cada día de reunión, pero no pertenecen a Cristo. Y esto es porque nos han enseñado muchas veces mal o hemos entendido mal lo que es la verdadera vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características comunes de un profesante? O sea, veamos más o menos cómo es un profesante. Primero, conoce sobre Dios, pero no conoce a Dios. O sea, puede hablar de la Biblia, citar versículos e incluso explicar doctrina, pero su relación con Cristo no es real ni transformadora. Entonces puede hablar mucho de Dios, pero no conoce a ese Dios vivo que transforma. Amén. También vive según la carne. Entonces, hay muchos que siguen viviendo según la carne, lo que habla Romanos 8:8, ¿verdad? Muchos viven así y no pueden de esa manera agradar a Dios. El profesante no solo vive bajo, perdón, no vive bajo la guianza del Espíritu Santo, sino que vive bajo sus propios deseos. Entonces, vive de acuerdo a la carne, lo que a él le gusta y lo que le motiva, y no la guianza del Espíritu Santo. También un profesante, una de sus características es que vive una religiosidad sin regeneración, o sea, participa de actividades cristianas, o sea, va a los cultos, reuniones, incluso puede servir en ministerios, pero su motivación no es glorificar a Dios, sino cumplir con un rito o buscar la aprobación humana. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo, porque muchos pueden vivir de esa manera y están dentro de las iglesias. Y el punto acá es que tengamos nosotros el cuidado de no ser nosotros así, porque entonces estamos en problemas. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos de acuerdo a Cristo, que Él habite en nosotros y que su Espíritu Santo nos guíe, no solamente ser profesantes. También otra de las características de un profesante es falta de fruto espiritual. O sea, no hay una evidencia constante del fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos leído y aprendimos de Gálatas 5, del 22 al 23. Más adelante vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu, pero ya lo hemos aprendido. Entonces, no hay una evidencia, o sea, no es una persona que muestre paz, dominio propio, que no es una persona benigna, o sea, que el amor de Dios en él no es un fruto evidente. Entonces, puede haber emoción, pero no hay transformación. Entonces, una persona profesante incluso
puede mostrar emociones de amor o de paz, pero al final, como no es constante esa evidencia, o sea, es una carencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación verdadera en su vida. Y también tiene una confianza equivocada en obras externas. Ya que vimos que, de acuerdo, que vive según la carne, entonces él va a tener un pensamiento equivocado sobre las obras que él hace. Entonces, cree que es salvo porque asiste a la iglesia. Cree que es salvo porque sirve. O cree que es salvo porque es una buena persona. Y esto realmente es sola una característica de una persona que no posee a Cristo en su vida. Solamente es una persona que de sus labios dice, pero no hay nada concreto dentro de su corazón y de su mente. Entonces, no entiende que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso hace y hace, pero al final, como vimos lo que dice en Mateo 7, ¿verdad? Aunque diga Señor, Señor, y pueda enumerar todas las obras que pudo haber hecho, mismo Jesús le va a decir, apártate, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, en resumen, el profesante tiene apariencia de piedad, pero niega el poder del Espíritu Santo. Solamente es una fachada. Más adelante vamos a ver ejemplos sobre profesantes y poseedores en la palabra de Dios y vamos a ver realmente cómo es que ellos mismos se presentaban. Amén. Ahora, ¿qué significa entonces ser un? Ya vimos qué es un profesante, ¿sí? Aquel que solo es del diente al labio, ¿verdad? Aquel que solamente dice ser, pero no practica nada en su vida. Ahora, un poseedor es totalmente lo contrario. Es aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y posee la vida de Dios en su interior. O sea, no se trata de que cree un poco más que el profesante, sino que él ha experimentado una transformación espiritual completa. Si recordamos, más adelante vamos a ver lo que habla en Juan capítulo 3. ¿Recuerdan cuando Nicodemo busca al Señor Jesús en la noche y Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo? Él estaba hablando de que era necesario que él dejara de ser un profesante y se convirtiera en un poseedor. Porque es necesario, para ser un poseedor, es necesario que nosotros hayamos nacido de nuevo. Y el nacimiento de nuevo tiene también características, o se da a ver por qué somos nosotros nuevas criaturas. En 2 Pedro 1:4 justamente nos lo dice, para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Ahora, esto de la naturaleza divina, muchos lo han utilizado a mal y han enseñado doctrina errada. Pero esto lo que nos quiere decir es, no es que nosotros nos volvamos dioses, sino que nosotros, o Dios en este caso, va a compartir con nosotros su vida y carácter. Somos criaturas, somos hechura de Dios. No somos dioses ni diositos como algunos dirán, sino que somos criaturas nuevas. Somos hechos nuevas criaturas, así como lo dice en 2 Corintios 5:17. Somos criaturas nuevas. Amén. Y entonces dejamos de ser esclavos del pecado. Esto es lo que significa ser poseedor. Entonces, Pablo aún así lo lleva más allá en Romanos 8:9 y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí está haciendo la división y la separación. Si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces solamente somos profesantes. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos de Él, entonces somos poseedores, porque poseemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo es la evidencia definitiva de que una persona pertenece a Jesús. El Espíritu Santo como sello en nosotros es la evidencia, porque nosotros con el Espíritu Santo, Él nos guía, nos redarguye, nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocer su palabra y entonces nosotros vivimos de una manera diferente. Entonces, dejamos de ser profesantes y entonces ya hay una transformación en nuestra vida y nosotros ya caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora,
Así como vimos características de los profesantes, también hay características de un poseedor. ¿Y cuáles son estas? Primero, un poseedor ha experimentado el nuevo nacimiento, justamente como le vimos al principio. En Juan 3, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6, cuando está hablando con Nicodemo, le hace ver que es necesario nacer de nuevo. Y entonces, cuando vemos que una persona ha experimentado el nacimiento de nuevo, un nuevo nacimiento, su vida ya no es solamente mejorada o reformada, sino completamente renovada, o sea que es regenerada y transformada. Hoy en día nos quieren enseñar esto y hay doctrinas torcidas que hablan solamente de una mejora o de una vida reformada, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es hacerte de nuevo. El nacer de nuevo significa que entonces somos una nueva criatura. Ya no es una criatura chapuceada o le han hecho remiendos, no, es una nueva criatura. Y entonces somos regenerados y somos transformados. Esto es o significa ser poseedor. También una persona o un poseedor también tiene un corazón nuevo. Y justamente esto es lo que habla en Ezequiel 36, cuando hace esta analogía del corazón de piedra y el corazón de carne, ¿verdad? Cuando nosotros no conocemos a Cristo y Cristo no está en nosotros y su Espíritu Santo no está en nosotros, no conocemos a Dios, nuestro corazón es un corazón de piedra, pero somos transformados, somos regenerados y entonces nuestro corazón pasa a ser ahora un corazón de carne. Entonces, nuestros deseos cambian. Un poseedor tiene deseos diferentes a como los tiene un profesante o alguien que no conoce al Señor. Entonces, lo que antes él amaba, ahora eso le estorba, hablando de las cuestiones del mundo, ¿sí? Lo que él antes ignoraba, que era a Dios, a su palabra, ahora la busca. Entonces, y el primer mandamiento de que leemos nosotros en los 10 mandamientos empieza a ser entonces su prioridad de conducta. Porque entonces ama al Señor con todo su corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y eso entonces pasa a ser prioridad para el poseedor, teniendo un corazón nuevo. También podemos ver que el Espíritu Santo entonces ya mora en él. Un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en él. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en esta persona es guiarlo a la verdad, le da consuelo, también le da convicción de pecado y también le da dirección diaria. El Espíritu Santo no descansa. Todos los días el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad del Padre. Y como versículo que podemos tomar o anclarlo a la parte de que el Espíritu Santo mora en él como poseedor, podemos ver Juan capítulo 14 del versículo 16 al 17. Yo se los leo. Y yo rogaré al Padre, Jesús hablando en esta ocasión, y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para un rato? No, para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo, porque nadie lo ve ni le conoce. Pero vosotros, hablándonos a nosotros que hemos nacido de nuevo, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, una de las características del hombre o la mujer que son poseedores es que el Espíritu Santo mora en nuestro ser. ¿Y cuál es la evidencia? Que entonces hay frutos. Y eso es justamente el siguiente punto de las características. Hay una manifestación del fruto espiritual. Entonces ya hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto justamente nos lo habla en Gálatas 5, 22 al 23, que ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esto se manifiesta en su vida diaria y relacional. Miren, mis hermanos, cuando nosotros somos poseedores, este fruto que se manifiesta en nosotros no es en un ratito, no es cuando nos conviene o con cierta, pero no es en nuestra vida diaria
y en todas nuestras relaciones. En donde estemos, ahí se debe de notar, se debe de manifestar ese fruto espiritual. Cuando sucede algo en la calle y nosotros no tenemos el control, la paz del Señor debe inundarnos a nosotros. Incluso cuando algo sucede y que lo más común y normal es que reaccionemos con enojo, con ira, el amor de Dios y su gozo debe inundarnos porque es parte del fruto espiritual. Amén. También otra forma o otra de las características del poseedor es que vive para agradar a Dios. Miren, hermanos, no somos perfectos, pero una persona que es poseedora cuando falla, se arrepiente y busca obedecer a Dios. Pide perdón y encuentra ese perdón. Y entonces vuelve y sigue obedeciendo a Dios. Sus principios y sus valores ahora son apegados a la voluntad de Dios. Ya no buscan hacer su propia voluntad, sino que busca y ve lo que la misma palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios en lo que nos rige. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya una persona que es poseedora ya no busca hacer su propia voluntad, sino que está apegado a la voluntad de Dios. Entonces, sus principios y sus valores son regidos, son dirigidos por la voluntad de Dios. Entonces es justamente como dice en Gálatas 2:20, resumiendo ese versículo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, esta persona llega a amar la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, ya no la lee por obligación, porque en la iglesia le digan, sino porque hay un deseo de sustentar su vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene ahora hambre espiritual. Busca leer. Y cuando escucha cosas que le dan duda, a dónde va es a la palabra de Dios, que es la verdad. Y encuentra entonces respuesta a todo lo que pueda estar creyendo o escuchando. Entonces, un poseedor no solo cree en Cristo, sino que Cristo vive en él. Eso nos lo dice justamente Gálatas 2:20. Amén. Entonces, aquí hago una pausa y solo los llamo a que nosotros podamos analizar cómo a este momento, cómo está nuestra vida. Y no es algo que los demás debamos de saber, solamente es algo entre nosotros y Dios. Saber realmente si somos profesantes o si verdaderamente somos poseedores. Porque esto va a depender nuestra vida eterna, o ya sea que tengamos vida eterna o suframos eternamente. Amén. Ahora vamos a profundizar en los dos versículos bases de este tema. Ya que aprendimos y diferenciamos ya lo que es un profesante y un poseedor, ahora veamos qué es lo que nos dice cada uno de estos versículos. Vamos a ver primero 2 Pedro 1:4 y se lo leo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién? Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por ellas, las promesas, lleguemos entonces a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, aquí vamos a ver 3 puntos o 3 verdades claves de este versículo. Primero, nos habla de promesas preciosas y grandísimas. Y aquí no estamos hablando ni de dinero, ni de riqueza, sino que estamos viendo lo que Dios nos da, que son cosas que Dios nos ha ofrecido, que a veces tal vez las tomamos por pequeñas, pero no lo son. Son promesas eternas, ¿como qué? El perdón, la vida eterna y su presencia. Esas son las promesas preciosas y grandísimas que nosotros podemos encontrar y tener cuando nosotros le conocemos. Aquí no es nada que ver con carro, casa, puntos, ni nada de esto. Habla de perdón. Cuando nosotros llegamos al Señor arrepentidos, Dios nos da de su perdón. Y por ese perdón es que nosotros entonces conocemos lo que es su gracia. Y conocemos entonces a dónde estamos destinados a vivir, que es la vida eterna, que es la otra promesa. Y eternamente, empezando acá en la tierra, nosotros gozamos de su presencia.
El profesante puede conocerlas como teoría, ¿sí? El profesante sabe que hay perdón, sabe que hay vida eterna, sabe que hay presencia de Dios, pero solo como teoría porque no la experimenta. Pero el poseedor las vive y se apoya en ellas día a día. Porque día a día nosotros estamos recurriendo al Señor para pedirle perdón, porque no somos perfectos. Y día a día el Espíritu Santo redarguye nuestra vida y nos hace ver que nosotros estamos cometiendo pecado y vamos y buscamos el perdón de Dios. Y día a día estamos con aquella esperanza de la vida eterna con Él. Y día a día debemos de vivir su presencia. Entonces, es la primera parte, las promesas preciosas y grandísimas que el Señor nos ha dado. Ahora, segundo, nos habla de ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. Como ya les dije anteriormente, esto no significa ser dioses, sino que Dios está compartiendo con cada uno de nosotros su vida con nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el profesante admira a Cristo, ¿sí? El profesante incluso cree estas enseñanzas equivocadas de que somos dioses, pero el poseedor tiene la vida de Cristo dentro de sí mismo. Somos poseedores de la vida de Cristo. Somos creación de Dios. Fallamos, pero buscamos siempre estar haciendo la voluntad de Dios y arrepintiéndonos cada vez que fallamos. Entonces, nuevamente, Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino es que Cristo el que vive en mí. Y la tercera parte que habla de este versículo es que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Entonces, la salvación lo que produce en nosotros es un corte real con la vida anterior. Lo que yo fui, lo que usted fue, ya no debe de ser. A veces he tomado como chiste esto, ¿verdad? Si usted fue mentiroso, hoy no es cristiano mentiroso. Ya el mentiroso quedó atrás. Si usted robaba, ya no roba más. Eso es parte de huir de la corrupción del mundo. Lo que nosotros fuimos, ya no somos hoy. El poseedor huye del pecado porque su nueva naturaleza no soporta la suciedad espiritual. Hermanos, no sé si ustedes, me imagino que sí les ha pasado, que están en un lugar y empiezan a ver cosas que sabemos muy bien que son desagradables a Dios y empieza aquello de ya no quiero estar aquí, y nos vamos. Eso es lo que pasa con el poseedor, pero el profesante realmente puede seguir mezclándose en medio de la suciedad porque no le importa, cree que está bien porque conoce o porque le han dado falsas esperanzas creyendo de que solo con conocer está bien. Pero el hombre poseedor y la mujer poseedora huyen, ya no soportan la suciedad espiritual que puede haber en un lugar. Mientras que el profesante entonces, a cambio de ello, sigue ahí en medio de todo eso, creyendo que es fuerte y al final de cuentas está siendo arrastrado por el pecado. Ahora, ya vemos qué son estas tres cosas que el Señor nos habla, importantísimas en 2 de Pedro 1:4. Solo haciendo un pequeño resumen. Promesas preciosas y grandísimas que son perdón, vida eterna y su presencia. Somos participantes de esa naturaleza divina porque Cristo ahora vive en nosotros. Y también huimos de esa corrupción del mundo porque Dios nos ha salvado, nos ha sacado de ese agujero en el que estábamos, del lodo, ese lugar oscuro, y nos ha traído ahora a su luz admirable. Y entonces nosotros no podemos soportar lo que es la oscuridad. Ahora, ¿qué nos habla Romanos 8 del 8 al 9? Aquí nos dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y alguno que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, Pablo nos está mostrando dos realidades que son totalmente opuestas. Así como lo hemos estado, vamos a utilizar la palabra profesante y poseedor. Esas son las dos realidades opuestas, la carne y el espíritu. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la carne,
Estamos viviendo bajo el control de los deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros. Y de esa manera descontrolada vamos y pecamos y pecamos y pecamos. Estamos viviendo bajo el control. Somos esclavos del pecado. El profesante puede estar en la iglesia y asimismo también estar viviendo para sí mismo y estar viviendo según su carne. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu en él. Entonces, no hay ninguna obra religiosa que agrade a Dios. Recordemos que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, nada de lo que haga el que es profesante va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, justamente nos habla sobre estas obras de la carne. Y yo les leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, Dios nos ha sacado de ese mundo corrupto en el cual nosotros vivíamos bajo las obras de la carne. Ahora, aquel que aún sigue teniendo estas obras no es de Dios, o sea, solamente está teniendo una fachada, pero no es agradable a Dios. O sea, no podemos seguir viviendo en adulterio, en fornicación, no podemos estar día a día con iras, ¿verdad? Ser celosos, estar buscando contiendas, buscar que los hermanos se dividan, ¿verdad? Que hablamos una cosa aquí para que ese tenga problemas con el otro. No podemos vivir de esa manera, porque entonces estamos viviendo de acuerdo a la carne. Y el vivir según la carne, ya vimos que no es agradable a Dios. Y entonces solamente somos profesantes. Si estamos en la iglesia y creemos de que por lo que hacemos estamos bien, no, ese es solamente ser profesante. Porque puede hablar de algo, pero no vivir de acuerdo a ello. Ahora, el que vive según el Espíritu, que es la otra parte que mismo el apóstol Pablo habla en esta carta a los Romanos, y el otro era que vivía bajo el control de sus deseos pecaminosos, el que vive bajo el Espíritu o según el Espíritu es dejar que Dios dirija nuestra vida. O sea, Dios dirige nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, el poseedor depende del Espíritu. Ese Espíritu que mora en él y mora permanentemente, que lo guía, lo corrige y entonces está produciendo un fruto espiritual. Y entonces aquí es donde vemos justamente Gálatas 5, 22 al 25. Más el fruto del Espíritu es, y ya vimos cada uno de estos, ¿verdad? Y al final dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lo que nos dice Gálatas 5, 25. Unos viven de acuerdo a la carne y otros viven de acuerdo al Espíritu. ¿En qué lugar estamos? O sea, por eso les digo, este tema es un tema que confronta, es un tema que nos tiene que hacer reflexionar. No es algo que digamos y que levantemos nuestra mano y digamos, yo estoy aquí o yo... No, es algo entre usted y Dios, es algo entre yo y Dios. ¿Cómo es que estamos nosotros? ¿En qué dos realidades nosotros estamos? ¿Con la carne o con el Espíritu? Eso es lo que nosotros debemos de ver. Ahora, la marca de pertenencia en el que es poseedor, claro, Pablo es claro al decirlo, ¿verdad? Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Entonces, la marca de pertenencia es el Espíritu Santo. El profesante no puede, no, el profesante no posee el sello del Espíritu Santo. El poseedor sí. ¿Por qué? Porque mora en él el Espíritu Santo. Y eso es lo que confirma su verdadera identidad como hijo de Dios. La marca que podemos decir de pertenencia al final es el Espíritu Santo.
Si alguien no camina de acuerdo o bajo la guianza del Espíritu Santo, no es un poseedor. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 nos dice de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, el sello en nosotros debe ser el Espíritu Santo. No que estemos sellados por las obras de la carne, no, el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es lo que vemos ahora. Hemos aprendido con 2 de Pedro 1:4 y ahora Romanos 8, del 8 al 9. Ahora, ya que vimos todo esto, ¿verdad? Pero hermano, entonces, ¿cómo puedo saber yo si soy poseedor o soy solamente profesante? ¿Cómo sabemos nosotros si somos poseedores? Y aquí van a ver 5 preguntas en las cuales debemos nosotros de hacernos y quiero que se las haga hoy, en este momento, que vamos a irlas escuchando, para ver si realmente nosotros somos poseedores. Y si no lo fuésemos, hermanos, aún hay oportunidad de que nosotros entonces tengamos esta vida nueva, que seamos transformados para ser entonces hijos de Dios, para ser poseedores de Cristo Jesús. La Biblia nos llama a que nosotros nos examinemos, ¿sí? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. La palabra de Dios nos llama a que nosotros hagamos acto de conciencia, o sea, sí, veamos nuestra conciencia y nos examinemos a nosotros mismos para ver realmente si somos de Cristo o no somos de Cristo. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que nosotros debemos de hacernos para ver si realmente somos poseedores? Primero, ¿ha habido realmente un cambio en mi vida desde que conocí a Cristo? Recordemos que la verdadera conversión siempre produce transformación en la vida, en la manera de pensar, hablar y actuar. Entonces, ¿ha habido un cambio real en mi vida desde que conocí a Cristo? ¿Soy diferente a como era antes o sigo siendo igual? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿siento hambre por Dios y su palabra? El que es nacido de nuevo desarrolla ese apetito espiritual. Busca, lee y medita en la palabra de Dios con gozo, no por obligación, es por gozo. Entonces, tenemos esa hambre por Dios, por buscarle a Él y conocer su palabra. Pregunta muy, muy clara. Tercera, ¿me duele pecar y me lleva al arrepentimiento? Recordemos que nosotros como creyentes no somos perfectos, pero el Espíritu Santo produce en nosotros dolor por el pecado que cometemos y entonces nos guía a confesarnos y apartarnos de él. Me duele pecar, o sea, siento ese dolor por haber fallado a Dios, o solo digo, ¿qué importa? O este dolor me lleva realmente a arrepentirme y buscar el perdón de Dios. Cuarta pregunta. ¿Veo evidencia del fruto del Espíritu en mi vida? Recordemos que la vida llena del Espíritu se manifiesta en carácter transformado y en actitudes que reflejan a Cristo. Por eso es que este tema viene a traer todo lo que ya aprendimos ahorita en el mes de septiembre. Si se dan cuenta, engloba todo lo demás. Era necesario que conociéramos todo para ahora llegar al punto de ver si realmente nosotros somos o no somos. Hay fruto evidente
del Espíritu Santo en nuestra vida? Si antes era iracundo, ahora la paz del Señor gobierna mi vida. Si antes no me interesaba la vida de los demás y buscaba solo lo mío, ¿verdad? Era envidioso o era egoísta, y ahora pues me gusta dar, soy, busco agradar a Dios haciendo lo correcto, mostrando los frutos del Espíritu Santo. Y la última pregunta que nos tiene que llevar a ver si realmente somos poseedores. ¿Amo más a Cristo que al mundo? La vida llena del Espíritu se manifiesta en carácter transformado y actitudes que reflejan a Cristo. Eso ya lo vimos. Pero también tiene que ver que cuando yo amo a Cristo, rechazo lo que está en el mundo. Todo lo que el mundo puede ofrecerme, que me lleva a muerte y muerte eterna, o quiero tomar todo aquello que Cristo ya me ha dado, sus promesas. ¿Amo más a Cristo? ¿O sigo buscando en deleitarme en las cosas del mundo? ¿O sigo buscando hacer, ¿verdad? Todo aquello que es desagradable a Dios? Es una de las preguntas, y es la quinta, la última pregunta que nos hace ver realmente si somos poseedores. ¿Amamos realmente más a Cristo que lo que podemos ver en el mundo? El mundo nos lleva a engaño. Cristo nos lleva a la vida eterna. Nos da y nos muestra su verdad. Amén. Ahora, quiero que podamos ver unos ejemplos antes de ir terminando, unos ejemplos bíblicos que nos pueden dar un poquito más de una noción de lo que son ser profesantes y ser poseedores. Después de esas preguntas que nos deben de hacer nosotros pensar y meditar y examinarnos a nosotros mismos si realmente somos poseedores o somos profesantes, quiero que veamos estos ejemplos. Son ejemplos rápidos que vamos a ir viendo, no nos vamos a detener en las citas bíblicas, pero podemos irlas buscando después si ustedes desean. Primero vamos a ver a Judas Iscariote. ¿El qué fue? ¿Fue un profesante o fue un poseedor? Sí, él fue un profesante religioso. Sí, eso lo podemos encontrar en Mateo 26, del 14 al 16, y Juan 12, del 4 al 6. Nos habla más o menos de lo que la vida de Judas. Miren esto, Judas caminó 3 años con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y hasta participó en la obra ministerial. Imagínense, Judas estuvo con Jesús, conoció, escuchó, vio, él fue partícipe de todo lo que Jesús estaba haciendo durante esos 3 años. Sin embargo, Judas no tuvo una profundidad espiritual, fue una profundidad espiritual nula, no hubo profundidad espiritual. Aunque él estaba cerca de la luz, su corazón permaneció en las tinieblas. También él tuvo motivaciones equivocadas. Su interés estaba más en el dinero que en el reino de Dios. Recordemos que él fue uno de los que se opuso y se molestó cuando esta mujer rompió el alabastro con perfume y lo derramó en los pies de Jesús. Judas era el que manejaba las finanzas, si lo queremos ver de esta manera, entre los apóstoles. O sea, él estaba más enfocado, su interés estaba en el dinero y no en el reino de Dios. A pesar de que anduvo con Jesús 3 años y vio todo y escuchó todas las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál fue el resultado final de Judas como ese profesante religioso? Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y esto es más que pensar en el dinero. Eso significa que él traicionó y fue desleal a su maestro. Traicionó a Jesús. Todo lo que escuchó no entró a su corazón. Él fue desleal. Fue un discípulo desleal. Él no amó realmente a su maestro y terminó su vida con destrucción. Eso nos lo habla en Mateo 27:5. Ahora, ¿qué lección tenemos nosotros de Judas Iscariote como el profesante religioso? Que a pesar de la cercanía física a las cosas de Dios, eso no garantiza una pertenencia espiritual. O sea, podemos estar
Es que hermano, yo ya tengo 20 años de estar en la iglesia. Sí, pero que tengas tanto tiempo no garantiza realmente que seas un poseedor. Un profesante puede aparentar devoción, pero sin una transformación interna y sigue muerto espiritualmente. Judas era ese hijo de perdición que justamente habla de los evangelios y él cumplió lo que tenía que cumplir siendo un hijo de perdición. Él no se arrepintió, él no tuvo una transformación de vida, él no está con el Señor, aunque otros anden predicando ahí que Judas tuvo su momento de arrepentirse y se arrepintió. Eso es mentira. La palabra de Dios no lo dice. Él fue solamente un profesante religioso. Ahora, tengamos a otro, el ladrón en la cruz. Recordemos que Jesús cuando fue crucificado levantaron a otros dos hombres a los lados de Jesús. Entonces, hubo un ladrón en la cruz que fue poseedor por fe. En Lucas 23, 39 al 43 justamente habla de lo que sucede en ese momento en la cruz. Este hombre no tuvo tiempo para años de ministerio, ni para demostrar una vida moral ejemplar. O sea, él no tuvo tiempo para ser un hombre de testimonio. Pero en su último momento, él reconoció su pecado y la justicia de su castigo. Él sabía que pues había hecho mal y sabía cuál era el castigo sobre su vida. Él reconoció a Jesús como rey y como Señor. Y entonces él recibió la promesa de vida eterna directamente de Cristo. Recordemos que dice en el versículo 43 de Lucas 23, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo transformó y en ese momento, pequeño momento, él pasó a ser un poseedor por fe. No tuvo más tiempo para demostrar esa vida de poseedor, pero solo en ese momento él es un ejemplo de un hombre que poseyó a Cristo por fe. Entonces, ¿qué lección nos deja el ladrón en la cruz? Así como vimos con Judas, que estuvo 3 años, tuvo tiempo, pero ese tiempo no justifica realmente que él haya hecho lo agradable delante de Dios. Un poseedor también no se define por años en la iglesia, sino por una fe genuina que recibe a Cristo y confía totalmente en Él. Esto, hermanos, no es tampoco una justificación para decir, en el último momento yo me arrepiento y pido perdón. No. Esto fue algo que sucedió y nos enseña eso. Y nos enseña la gracia del Señor Jesús. Pero no es para que nosotros dejemos a último momento de nuestra vida el arrepentirnos y querer entonces ser poseedores por fe. No, tenemos la oportunidad hoy de ser poseedores por fe. No importa el tiempo que tengamos. Es más, puede ser que algunos de los que estamos presentes no hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ese es el momento que nosotros podemos llegar a ser poseedores por fe y empezar a vivir una vida que demuestre una moral ejemplar y podamos servir a Dios y ser testimonio y dar frutos o que se manifiesten los frutos, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Esa no es una excusa, como les digo, simplemente es un ejemplo, pero nosotros debemos de vivir esa vida que Dios quiere y que seamos poseedores por fe. Tenemos a otros, a los fariseos. Ellos eran profesantes sin vida espiritual. En los evangelios podemos ver a los fariseos, cómo que se muestran, cómo se presentan ellos y cómo mismo Jesús habla de ellos. En Mateo 23, del 27 al 28, justamente Jesús habla de estos hombres. Los fariseos eran hombres que conocían la ley, ¿sí? Tenían un comportamiento moral aparentemente intachable y eran respetados como líderes religiosos. Desde ahí podemos ver justamente lo que nos describe un profesante. ¿Por qué? Conocía, pero no vivía. Jesús los describió como sepulcros blanqueados. ¿Qué significa esto? Eran hermosos por fuera, porque ellos tenían una apariencia de intachabilidad, pero estaban muertos por dentro. Ellos estaban motivados por el reconocimiento humano, pero no por agradar a Dios. Ellos eran incapaces de ver que estaban lejos de la vida que solo Dios puede dar. Esos eran los hombres de ley, ellos eran los conocedores de la ley, pero ellos no vivían de acuerdo a la ley. Ellos no vivían de acuerdo a lo que Dios quería que cómo vivieran, no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Qué lección nos dejan los fariseos profesantes sin vida espiritual? Que un profesante se puede apoyar en obras externas y en apariencia, mientras que el poseedor depende de la gracia de Dios para ser transformado internamente. No seamos como los fariseos. Busquemos nosotros depender de la gracia de Dios y ser transformados verdaderamente. Amén. También tenemos a otro. Este es un ejemplo de aquellos que dicen, sí, pero ahora reconozco que soy un profesante. ¿Qué puedo hacer para ser ahora un poseedor? El apóstol Pedro. Él pasó de ser profesante inseguro a ser un poseedor valiente. Conocemos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, pues, antes de que él recibiera al Espíritu Santo en su vida, él amaba a Jesús, pero no tenía el poder para mantenerse firme. Él negó 3 veces a Jesús por miedo. Sin embargo, después del Pentecostés, él fue lleno del Espíritu Santo. Él predicó con valentía, sin temor a las consecuencias, mostró una fe viva y soportó incluso persecución y la muerte. Recuerden que cuando Jesús le habla a Pedro de que lo iban a sangolotear como trigo, pero le dice, le da una esperanza, le dice, pero cuando estés firme, ¿verdad? También ven y levanta a tus hermanos. Es la promesa que el mismo Jesús le da a Pedro, pero Pedro fue en su momento un profesante inseguro. También él huyó. Él, recuerden que por enojo, él era un hombre iracundo, cortó la oreja de un servidor, Malco se llamaba este hombre, cuando fue aprendido Jesús. Y luego de esto lo niega. Pero a pesar de todo eso, Pedro pasa a ser ese poseedor, porque entonces el Espíritu Santo habitó en él. Y esa es una de las manifestaciones o de las características que podemos ver de un poseedor, aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué lección vemos con Pedro, con el apóstol Pedro? El poseedor puede fallar, ¿verdad? En un momento puede ser solamente como un profesante, decir que ama a Jesús, pero realmente no lo demuestra con su vida. Pero su vida puede cambiar radicalmente por la obra del Espíritu Santo. Entonces esto lo fortalece y lo sostiene. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros. Aún así nosotros ahora hayamos hecho ese examen, nosotros de conciencia, habremos visto qué somos nosotros, cómo estamos, y podamos decir, Señor, perdóname, he sido profesante. Dios puede transformar nuestra vida, así como fue transformado Pedro. Amén. Ahora, veamos lo que habla a una iglesia como advertencia. Ya vamos a ir concluyendo. La iglesia de los Gálatas. Eso fue una advertencia para la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3. Pablo recuerda que ellos comenzaron por el Espíritu, pero estaban queriendo continuar por esfuerzos humanos. Entonces aquí vemos dos cosas. Primero, que es posible caer en la religiosidad, una religiosidad vacía, incluso después de haber experimentado la gracia de Dios. Y un profesante confía en sus méritos. Un poseedor depende siempre de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en su vida. Entonces, la fe auténtica no solo empieza en Cristo, sino que se mantiene y crece en Cristo. Entonces, nosotros como iglesia debemos de depender de la gracia de Dios, de esa obra de Cristo y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Ya lo vimos en lo individual, pero también como iglesia nosotros debemos de ser fuertes y no caer en ningún tipo de religiosidad vacía que nos separe de la gracia de Dios. Amén. Solo resumiendo y llegamos a la conclusión. Hay consecuencias, hermanos. Vimos que hay manifestaciones de cómo es que se manifiesta tanto el profesante como el poseedor, pero hay consecuencias y son consecuencias eternas. El profesante que vive sin el Espíritu vive engañado, sin poder vencer el pecado, y su vida está en riesgo eterno, porque así como va viviendo, realmente lo que lleva a él o su final es la muerte eterna. Mientras que el poseedor con el Espíritu Santo vive con paz, en poder, propósito, y su seguridad eterna la tiene firme, porque es vivir con el Señor eternamente. Amén.
Y entonces, ¿cómo concluimos? Concluimos en que la diferencia de ser profesante y poseedor es estar entre vivo o muerto espiritualmente. Un profesante tiene religión, pero no vida. Un poseedor tiene esa vida, porque Cristo vive en él. Y entonces, hermanos, hoy más que nunca debemos examinarnos con honestidad. ¿Cristo vive en mí o solo hablo de él? No basta con llamarnos cristianos. Hay que serlo verdaderamente. Y serlo comienza cuando Cristo entra en nuestro corazón y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Amén. Quiero por favor que cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Padre amado, gracias porque tú nos guías a la verdad. Pero esta noche, Señor, también queremos nosotros, aparte de que ya nos hemos examinado, Señor, hoy queremos entregar nuestra vida. Aquellos que aún no son poseedores, aquellos que aún han estado viviendo como profesantes, solo conociendo a Dios, solo creyendo en Él, pero no conociéndolo verdaderamente, porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Es el momento en el cual el Señor quiere hoy, esta noche, darte de su salvación. No es por lo cómo hayas vivido, no es por lo que hagas, es porque Dios quiere darte una vida y una vida abundante. Él hoy quiere darte esa vida eterna. Dios quiere que dejes de ser profesante para ser un poseedor, poseedor de la gracia de Dios, poseedor de todas esas promesas que Dios ya nos ha dado, poseedor del perdón, poseedor de la vida eterna y de su presencia principalmente. Porque su presencia y su espíritu es el que nos va a guiar en esta vida hasta que Él nos llame a su presencia. Hermanos, esta noche es una noche importante en la cual tú tienes hoy delante la salvación del Señor. ¿La aceptas? ¿La tomas o no la tomas? Hoy tu vida está en una balanza. O tomas y recibes la salvación de Dios que te da esa vida eterna, esa esperanza de vivir eternamente con Él. O lo desprecias y llevas una muerte eterna, alejado totalmente de Dios, porque para esto no hay una segunda oportunidad. O eres hijo de Él, salvo, o estás totalmente apartado. Y no es por miedo ni infundiendo temor, sino que es una realidad en la cual nosotros hoy vivimos. Es necesario, hermanos, que nosotros busquemos la gracia de Dios. Es necesario que esta noche nosotros estemos convencidos y estemos claros a cuál de los dos lugares nosotros pertenecemos. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. La diferencia es vida o muerte espiritual. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. Padre amado, hoy toca los corazones, mi Dios. Toca los corazones de los que nos están escuchando y los que nos escucharán. Padre amado, que nosotros podamos ver tu gracia manifestándose en nosotros, tu gracia derramándose en nuestras vidas, Señor. Padre amado, gracias te damos por tu misericordia, porque por tu misericordia es que nosotros no hemos sido consumidos. Por esa gracia que tú derramas en nosotros, Señor. Y por la oportunidad que tenemos de poderte conocer a ti, el dador de vida, el hacedor de maravillas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.